Hablábamos de si es positivo, si se le puede sacar de alguna manera algo positivo a esto, que la gente se deje de estar como un mero observador de las circunstancias, a veces el no me involucro, para por ahí, en principio por lo menos involucrarse. Después, claro, descartando todo lo otro que viene atrás de todo esto, todo lo otro que viene sucediendo, todas las agresiones. A ver, en este sentido, Claudia Cesaroni es criminóloga y autora del libro Pabellón Séptimo, que cuenta una historia penal más que interesante también. Claudia, bienvenida a QM Noticias. ¿Cómo te va? Matías Lojo te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en principio, ¿cuál es tu postura respecto a este tema de los linchamientos? Lo primero que a mí me parece que habría que hacer es dejar de usar la palabra linchamiento como una categoría, porque en realidad estamos hablando de homicidios cometidos por una horda de personas con ensañamiento, con alevosía y calificados también por la multiplicidad de autores. O sea, es un delito gravísimo. Uh-huh. El término linchamiento lo rodea a ese homicidio calificado. Nuestro Código Penal impone las penas más altas a los homicidios calificados, sí, ¿no? Calificados por su gravedad. Y este es uno de los más graves, tiene pena de prisión perpetua. Bien. Entonces, ¿Qué características lo rodean? Bueno, en este caso, claro, el ensañamiento, o sea, patearle la cabeza hasta matar a una persona que está tirada en el piso es uno de los hechos más graves que puede cometer una persona. Si además ese acto se realiza por una multiplicidad, varias personas, en lugar de una, 10, 50, evidentemente es más grave, la ventaja, tiene ¿no? una pena más alta, y por eso hablamos de ensañamiento, ¿no? Sí. Porque estamos ensañándonos con alguien que no tiene posibilidad de defenderse. Alevosía, por lo mismo, digamos, nos ensañamos primero con alguien que ya está lastimado. Claro. Ahí está el ensañamiento. Es alevoso porque no tiene ninguna posibilidad de defenderse, y somos muchos, ¿no? Digamos, le agrega una cuota de cobardía y de brutalidad a ese homicidio. Entonces, de eso estamos hablando, de uno de los delitos más graves de nuestro Código Penal actual, no ni el posible reformado, sí, ni el anteproyecto, ni nada. Exactamente, del actual. Bien. Lo que pasa es que... Perdóname, sí, una cosita nada más con respecto a por qué no me gusta hablar de linchamiento. Sí, entiendo. Porque estos episodios suceden más a menudo de lo que pareciera, digamos, vienen sucediendo. Todos vemos cuando, por ejemplo, cualquiera que va a la cancha ve como cuando hay un carterista que roba en el medio, no que se peleen barras, sino que si a alguno se le ocurre sacarle la billetera a un señor que está en el medio de la platea o de la popular, lo agarran entre 20 y lo revientan a patadas en la cabeza. Sí. O cuando los pibes salen de los boliches, ¿no? Si un pibe mira demasiado tiempo a la novia de otro pibe o a la chica que está con otro pibe, suele pasar que entre un grupo, como castigo, lo reviente a veces hasta lo muestran por televisión, ¿no? Esos programas que se divierten mostrando o que hacen rating mostrando esos episodios. Sí, hay cámaras de seguridad y demás que aprovechan mucho de eso. Entonces, ¿qué tiene de particular estos últimos hechos para que se hayan transformado en el tema en el que todos estamos hablando de linchamientos? Bueno, yo creo que ahí hay perdón, pero lo tengo que decir, una construcción mediática. ¿Sí? A los medios les rinde construir un tema. En algún momento son los asesinatos de mujeres, en otro momento son las violaciones de niños, y siempre nos parece que es el tema más grave del universo, que es una ola indetenible, que hay, pero a algunos siempre se le ocurre aumentar la pena. En este caso no se puede, porque tiene pena de prisión perpetua. Sí, y todos los comentarios de derecha también ha habido, sí por haber, algunos hasta más peligrosos que otros también, ¿no? Exactamente. Y en este caso lo que tiene de particular gravedad es que la víctima de este hecho es una víctima que a una parte de la sociedad no le gusta. Claro. ¿No? Porque, digamos, los niños violados o las mujeres asesinadas son víctimas que encuentran simpatía. Estoy porque, digo, yo a veces soy un poco irónica, entonces dice, está hablando con ironía de los niños violados. No estoy hablando con ironía de los niños violados, estoy hablando con ironía de la manera
en que 1, 2, 3 casos se transforman en una oleada de casos, ¿no? Entonces, cuando pasan con víctimas que a la sociedad le caen bien, eso termina en aumento de pena. Ahora, como se trata de víctimas que a una parte de la sociedad le cae mal, lo que estamos debatiendo es si está bien o no hacer eso. Sí. Reventarle la cabeza a un tipo que está tirado en el piso. Estamos completamente de acuerdo, hasta incluso la parte mediática, y comparto, la verdad, Claudia. Lo que quizás hoy yo recién lo charlábamos con un juez de Necochea, porque también quizás uno de los, intentándole sacar algo positivo, ¿no? Porque la verdad es que lo que uno que intenta hacer es, sin ánimo de querer replicar la agenda mediática, buscarle una vuelta a veces, ¿no? Cuando realmente la agenda mediática va por un lado, buscarle la vuelta. Lo hablábamos con un juez de Necochea, ¿sirve por lo menos para darnos la discusión acerca de la justicia? ¿Con Mario Juliano? Sí, con Juliano, exactamente. Okay, sí. ¿Sirve para dar, aunque sea una discusión acerca del rol de la justicia alrededor de todo esto? Por ejemplo, el caso que sale ahora y que se está hablando mucho con respecto a este chico que ayer detuvo el actor Gerardo Romano y que 12 horas después queda en libertad. Que con fundamentos o sin fundamentos, intentábamos explicarlo también, con fundamentos de la justicia queda en libertad. Ahora, la velocidad de la justicia es lenta. Bueno, son distintos debates que pueden llegar a surgir y que de alguna manera por ahí pueden agregar algo a una discusión que ciertamente si no tendría fundamento. La verdad te digo con toda franqueza, yo creo que el riesgo es que de debatir las cosas así sobre caliente impide discusiones serias y estamos cruzando un montón. Mira, hoy me llamaban de un programa de televisión y me decían para hablar de los linchamientos, los menores y cómo todo entran por un lado y salen por el otro. Entonces, es un cachivache eso, porque es una mezcla de temas en esos paneles donde hay 30 personas hablando y gritando. Entonces, vos me decís este ejemplo concreto, ¿no? Y yo no quiero dejar pasar esto, porque lo más grave que tiene el juez Facundo Cubas no es que deje salir como corresponde, porque no tiene que hacer otra cosa. Lo que hace Cubas es pide los antecedentes de esta persona detenida. Estamos hablando de una tentativa de robo. Tentativa de robo sin arma de fuego. Exacto, un robo que no se consumó, ¿no? Un tironeo creo que fue, o le arrancó el... Sí, le quiso sacar algo a una turista extranjera en plena calle. Un arrebato de los que suceden de asientos en Buenos Aires, en París, en Roma, en Barcelona o en Río de Janeiro, ¿no? Digamos, el robo más fácil, ir a donde están los turistas y sacarles algo. Es lo más habitual. Sí. Muy bien. Ese hecho, sin violencia, sin lastimar a nadie, etcétera, y es una tentativa, o sea que no fue consumado, lo que tiene que hacer el juez es pedir los antecedentes de la persona, no tiene antecedentes, no tiene condenas anteriores, aunque las tuviera, lo único que tiene que definir el juez para decidir si mantiene presa a una persona o la libera es si puede obstaculizar la investigación o si hay riesgo de fuga. Esta persona tenía, por lo que yo entiendo, un domicilio, aportó un domicilio. No va a obstaculizar nada, porque va a obstaculizar si no hay nada no hay que cuidar testigos que puedan, ¿no? El tipo más o menos ya se vio lo que pasó. Lo tiene que liberar, se terminó la historia. Ahora, me gustaría que investiguen quién es el juez Cubas. El juez Cubas es una persona que en su momento no procesó a un personal penitenciario, un alto jefe que dejó ciego a un preso porque le pegó un palazo en la cabeza. Sí. Ni investigó la muerte de un joven, Jonathan Kiki Lescano, en manos de un policía, basándose simplemente en el testimonio del propio policía. Eso no generó el mismo impacto mediático, estamos hablando de vidas humanas, o de una persona que quedó ciega de por vida y de un chico muerto. No generó el mismo impacto mediático que el hecho de que este juez haya liberado como corresponde a una persona, porque el proceso sigue, no es que lo libera. O sea, hay una causa judicial donde dice X persona acusado de una tentativa de robo. Entonces, en este sentido a mí me preocupa que la urgencia por debatir todo, ¿no? Porque pasamos de debatir los linchamientos, comillas, a debatir si está bien que Cubas libere o no a una víctima de un presunto posible linchamiento. Y entonces ahora lo que estamos debatiendo... Vos cuestionás la falta de profundidad en algunas de las cuestiones. Es cierto. Y la manera en que aceptamos
Pero también hay una falencia... Perdóname sí. esto, me parece que aceptamos discutir cosas que son para mí son indiscutibles. Yo no acepto discutir si está bien o mal patearle la cabeza a un tipo en el piso. No, nadie. No, nadie no, porque hay gente en la televisión discutiendo eso. Sí, pero sin fundamentos en general. La verdad... Pero lo discuten. La ¿no? verdad Entonces, es lo que... sientan a Carlos Maslatón, que es un tipo que dice que está bien. ¿No? Entonces, digo... Por el absurdo podemos llegar, hoy alguien decía en alguna red, bueno, podemos discutir si está bien o no tirar gente de los aviones, ¿no? Como hacía la dictadura. Debe haber alguno que le parece que está bien. Sí. Los que los tiraron, por ejemplo. Sí, eso, digamos, a ver, nadie va a negar que hay pensamientos de derecha y que hay pensamientos hasta inexplicables en la Argentina, eso es digamos, y tampoco podemos hacer nada contra esa gente, digamos, uno, ¿qué va a decir? La verdad, más que denunciarlo públicamente o decir que no está de acuerdo. No, pero yo me lo planteo en términos a cómo los medios plantean los debates, a qué tipo de debates sostenemos, ¿no? Digamos, sí. Yo creo, humildemente, este es mi pensamiento, que hay cosas que no tenemos que debatir a riesgo de atrasar, de retroceder, ¿no? Porque también podríamos debatir si los indios tienen alma, si las mujeres podemos votar, es decir, volver a discutir, por ejemplo, que es inaceptable la tortura, o que no se puede, insisto, patearle Está la bien, cabeza Claudia, pero tampoco podemos generalizar. Digo, así como yo no estoy generalizando o intento todos los días no generalizar, tampoco quiero generalizar en este caso. Digo, nosotros te llamamos para tener una charla en profundidad acerca de una cuestión que en principio nos parece interesante para debatir con profundidad. No, pero no estoy hablando de ustedes. Por eso. Estoy diciendo cómo se ha construido en una semana un grave problema social que serían los linchamientos, ¿no? Y sí. En el marco, además, de una campaña brutal, punitiva, encabezada por Sergio Massa. Bueno, no pero ahí yo quería apuntar, porque también hay responsabilidad mediática, pero hoy lo escuchaba, por ejemplo, y no quiero cruzar temas ni nada, pero es un ejemplo que me parece claro. Hoy lo escuchaba a Mauricio Macri agradeciendo que su hija se fue del país. Y no es un jugador de tenis, Mauricio Macri, claro. Digo, es un político. Entonces, de la misma manera, la política tiene una responsabilidad gigante que acá escuchamos así livianamente, como vos cuestionás y con fundamentos, no te estoy diciendo lo contrario, a los medios, pero digo, los políticos tienen igual o mayor responsabilidad que los medios. Es una co-construcción, indudablemente. Indudablemente, y una enorme responsabilidad de esos políticos y de otros políticos con los que probablemente, hablo por mí, yo simpatice más que con Macri y con Massa, con quienes no simpatizo nada, y que tampoco ponen claridad en este punto. En este sentido, tengo que decir que me parecieron muy atinadas las palabras de la presidenta el otro día, que en estos temas muchas veces no coincido, porque alienta a veces algún discurso de entran por un lado y salen por el otro, los jueces liberan, etcétera, cuando planteó la gravedad de alentar las venganzas privadas, el ejercicio de la fuerza que debe ser pública a través de la acción de grupos, de personas, ¿no? Recordó incluso la noche de los cristales rotos, que está asociado al inicio del nazismo, y me pareció muy saludable porque es muy grave. Por ahí, disculpame la vehemencia, pero es muy grave que estemos discutiendo, no vos y yo, que esté planteado rediscutir si están bien o mal, que se haga una encuesta, por ejemplo, ¿no? El otro día vi una encuesta de Infobae preguntando si está o no de acuerdo con el y después, siguiendo con la ironía, la próxima encuesta es de qué manera se tienen que hacer los linchamientos, digamos, ¿no? Ya claro, se empieza a avanzar en las encuestas y se dan por aceptadas algunas otras. Exactamente, el problema no es participar en esa encuesta, es el problema, no el resultado, porque ¿qué pasa si da 80% a favor? ¿Qué hacemos entonces? Sí. ¿Legalizamos el linchamiento? O sea, o legalizamos el homicidio calificado en este caso. Entonces, a eso apunto. Es una discusión incluso que tengo con compañeros con los que coincido en muchos aspectos, o que trabajamos estos temas. ¿Cuánto incluso uno debe asistir o no a determinados programas de televisión, con quiénes se debe debatir o no, porque a veces participar simplemente en un debate, yo no sé, ustedes por ahí son muy jóvenes, no se acuerdan, pero yo recuerdo siempre un debate entre Alfredo Bravo y Echecolat. Sí.
No sé si lo tiene vagamente, registrado, pero digamos, bueno, se puede buscar obviamente por ubico a internet. las dos personas. Ahí Claro, sí que me pero imagino. digo, ese momento, vos imaginate, en un programa con Sí, Grondona, no me acuerdo si era Tiempo Nuevo. en Tiempo Nuevo o sí, en el programa de Mariano Grondona. Exactamente, pero no me acuerdo si estaban los dos o solo Grondona, o Neusta y Grondona, o Grondona solo. Imagínate a un torturado, o sea, una persona que fue torturada, debatiendo con su torturador. Y claro, el torturador le decía, usted miente, maestro, yo no lo torturé. Entonces, Sí, ahora que me lo decís lo recuerdo. ¿no? Es muy conocida, se estudia en la escuela de periodismo, es un ejemplo brutal de esto de ponerse a debatir cualquier cosa. Hoy por hoy eso sería impensable, a nadie se le ocurriría poner a un torturado de la dictadura a debatir con su torturador, pero sí aceptamos debatir si está bien o no patearle la cabeza a un pibe chorro. Entonces, ¿y vos creés que, porque se lo cuestiona Claudia, y ya para cerrar, así no te quitamos más tiempo, se lo cuestiona a Sergio Massa por que tiene por ahí una serie de asesores que lo han hecho plantearse, anteponerse a la reforma, a oponerse al anteproyecto del Código Penal, lo han planteado y le han dicho que también por una cuestión de imagen, habla por ejemplo, o habló del tema de las paritarias docentes en su momento, ahora este otro tema. ¿Vos creés que responde a una cuestión meramente de imagen o de no sé, para destacar de alguna forma o instalarse como un tema? ¿O creés que realmente Sergio Massa piensa esto, digamos, que es una persona que más allá de su vida política, digamos, en su vida diaria también de alguna manera representa a esta gente que por ahí podría llegar a reaccionar por la ausencia del Estado, como él lo justifica? Mira, yo creo que Sergio Massa ha elegido construir su carrera política tomando algunos elementos que entiende que son de rápido impacto en cuanto, no solo mediático, digamos, en esta co-construcción de determinados personajes políticos para hacer mejor carrera y para conseguir votos, y ha elegido construirse sobre lo peor de una parte de nuestra sociedad, que es esta necesidad de excluir. Y mira, Massa como intendente de Tigre, en su distrito sucedió el caso del asesinato del joven Urbani, Santiago Urbani, hace unos años, en el que estaban involucrados adolescentes menores de 18 años de edad. Y el discurso de Massa fue que se pudran en la cárcel. La primera vez que yo escuché a Massa decir que se pudran en la cárcel fue hace varios años. Porque Massa tiene una visión de la cárcel punitiva, digamos, tiene como una visión de como un castigo, ¿no? Ya con el anteproyecto lo marcó claramente. Es que la verdad que la cárcel funciona así. Digo, si algo hay que reconocerle a Massa es que es inteligente para sostenerse. No, pero no lo dice la Constitución, eso, ¿no? No, exactamente. Es que esa es la enorme contradicción. Nosotros decimos legalmente una cosa, nosotros digo, la sociedad argentina, el Estado democrático, dice que la cárcel debe funcionar para una cosa, pero la realidad es que funciona, salvo escasísimas excepciones, como mero castigo, como mero dispositivo de castigo y de dolor. El problema, o para mí un problema, es que Massa representa a una parte muy importante de la sociedad para la cual la cárcel debe ser peor todavía, ¿no? Lo que debe hacer es una inyección cotidiana de dolor. Cuando vos decís que alguien tiene que pudrirse en la cárcel, está diciendo que se muera dolorosamente, ¿no? Un cuerpo que se pudre es un cuerpo que no lo curás si está enfermo, que lo torturás, que lo podés patear la cabeza en el piso, porque, ¿no? Digamos, es casi algo inanimado, ¿no? Entonces, yo creo que él hace rato que tiene ese pensamiento y se da cuenta que eso contacta con una parte muy importante de nuestra sociedad. Y esto no sucede solo acá, ¿no? Si vas a Francia y ves lo que dice Le Pen, sí, va a encontrar con respecto a los inmigrantes, ¿no? Digamos, o sea, no es una particularidad de la Argentina, ni mucho menos. Bien. Yo creo que hay que dar batalla contra esas concepciones y que hay que denunciarlas muy fuertemente, ¿no? Te agradezco, Claudia, ha sido muy clara y espero que haya servido de algo este pequeño debate con profundidad. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.